Avenida Comunidad Nuestra Señora del Buen Viaje al acto del nivel superior en conmemoración de nuestra independencia. La Declaración de la Independencia es un acto jurídico, político, solemne y unilateral, mediante el cual una comunidad decide ejercer su propia soberanía modificando una relación anterior de dominación que le impedía el autogobierno. La independencia de un país presupone un proceso histórico en el cual la declaración de la independencia, en una etapa posterior, debe ser consolidada. Un Estado es independiente desde el momento en que puede establecer el control sobre su territorio, exista o no un reconocimiento exterior. En el caso del Río de la Plata, el contexto internacional de la Declaración de la Independencia era sumamente complejo. Para 1816, el Reino de España se había liberado de los franceses. El rey Fernando VII había vuelto al trono y quiso recuperar los territorios americanos que estaban en manos de los revolucionarios. Así, el ejército realista avanzó victoriosamente por toda la región, derrotando a buena parte de los movimientos independentistas americanos. En aquel escenario, las Provincias Unidas se reunieron en un congreso para decidir qué hacer ante esta crítica situación. El Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas sesionó en San Miguel de Tucumán para limar asperezas entre Buenos Aires y las provincias cuyas relaciones estaban deterioradas. Las sesiones se iniciaron el 24 de marzo de 1816 con la presencia de 33 diputados. Posteriormente, el 9 de julio de 1816, los representantes provinciales firmaron la Declaración de Independencia de toda dominación extranjera. En este 9 de julio, debemos pensar que la historia no la hacen solamente los próceres, sino también las personas comunes, como cada uno de nosotros, en nuestro trabajo, en la escuela, en la casa, construyendo para uno y para todos, con la idea de que más aprendemos, más libres somos, y más honramos a nuestros antepasados, cuyos valores están hoy vigentes en las ideas de independencia y autonomía económica, social y cultural. A continuación, entonamos nuestro himno nacional argentino que expresa nuestros sentimientos de libertad e independencia.
unidos en oración, escucharemos juntos el himno de nuestra Madre, Nuestra Señora del Buen Viaje. Virgen del buen viaje, soberana mía, Virgen del buen viaje, al cielo me guías, Virgen del buen viaje, al cielo me guías. Morón siempre tuyo, oh reina te aclama, Virgen del buen viaje, tu gracia reclama, decir de lores suave letanía, Virgen del buen viaje, al cielo nos guías, Virgen del buen viaje, soberana mía, Virgen del buen viaje, al cielo me guías, Virgen del buen viaje, al cielo me guías. Ahora, la alumna Julieta Milicay nos brindará las palabras alusivas preparadas por la profesora Romina Felici para la ocasión. Cuando me senté a escribir estas palabras, pensé en la historia con mayúscula, la historia grande, de nombres importantes, batallas memorables y acontecimientos célebres. Pero yo prefiero otra historia, hecha por mujeres y hombres que no recordaremos ni en nombres de calles, plazas o monumentos, pero que también construyeron nuestra independencia aquel 9 de julio de 1816. En los últimos años, los cambios que supimos conseguir nos invitaron a pensar en el papel de las mujeres de la patria. La convulsionada década que se abre con las invasiones inglesas de 1806 y concluye con la independencia, tuvo también a muchas mujeres como protagonistas. María Remedios del Valle, Manuela Pedraza, Martina Céspedes, Juana Zurduy, María Loreto Sánchez de Peón Frías, Mariquita Sánchez de Thompson son solo algunas de las aristocráticas, campesinas, indígenas, artistas, periodistas, entre otras tantas, que dejaron una huella imborrable en la historia argentina, aunque no aparezcan como protagonistas en los relatos de la historiografía oficial. De todos modos, sabemos que estas mujeres fueron un pilar de la configuración de la patria naciente, no detrás de los grandes hombres, sino con voz propia. Hoy somos todas y todos, estudiantes, profesoras, equipo directivo, junto con las familias y con la sociedad, los responsables de actualizar ese compromiso con nuestra patria, para enfrentar las adversidades con las que nos toca lidiar de cara a un futuro que sabremos construir mejor. A continuación, disfrutaremos de las producciones realizadas por los estudiantes del profesorado de primaria e inicial. Se aproxima un acontecimiento histórico que me hace recordar cuando fuimos con mis estudiantes a visitar la casa de Tucumán. Yo pensaba que era una casa como la mía, pero esta era muy distinta. Entonces decidimos contarles a los niños y niñas qué pasó hace muchos años en esa casa.
Desde la conformación del primer gobierno patrio, sin injerencia de España, se había desatado una larga guerra independentista, de la cual muy pocos se animaban a pronosticar cómo terminaría. No solo por las dificultades económicas que había que hacerle frente, sino también por la resistencia de los ejércitos realistas. Además, porque no eran pocas las diferencias internas respecto a cómo organizar el nuevo país que todavía no existía. Aún así, sin consensos definidos y con grandes turbulencias, el proceso independentista avanzaba. En 1815, tras la salida de Alvear como director supremo, toma el cargo de director interino Ignacio Álvarez Toma, quien envió una circular a las provincias invitándolas a realizar la elección de diputados para un Congreso General que se reuniría en Tucumán. Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes y la Banda Oriental decidieron no enviar representantes. Tampoco asistirían los diputados de Paraguay y del Alto Perú, con excepción de Chichas, Potosí, Charcas, Misques y Cochabamba. El Congreso fue convocado cuando la Santa Alianza promovía en Europa la restauración monárquica y combatía los movimientos liberales y democráticos. Comenzó en Tucumán, por el creciente disgusto de los pueblos del interior con Buenos Aires. Desde la supresión de la Junta Grande por el primer triunvirato en 1811 y hasta el directorio de Alvear, la conducción porteña había impuesto sus criterios centralistas, desconociendo la mayoría de los pueblos. Las provincias fueron convocadas para reunirse en Tucumán y enviaron sus diputados. Entre los congresistas predominaba el sentimiento antiporteño. Los diputados electos de forma directa, no como hacemos actualmente, sino que un grupo de ciudadanos eran quienes elegían los representantes provinciales que se reunieron en Tucumán para inaugurar un nuevo Congreso Constituyente. Tras las instrucciones que las provincias daban a sus diputados, se encontraban la de declarar la absoluta independencia de España y de sus reyes. Las sesiones comenzaron el 24 de marzo de 1816, con Álvarez Toma como director supremo, en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna, y fueron anunciadas por una salva de 21 cañonazos. Pero pronto Álvarez Toma renunció, y el 16 de abril fue reemplazado por Antonio González Balcarce, quien también renunció, y el 3 de mayo Juan Martín de Pueyrredón del Grupo del Porteño fue elegido director supremo, con el objetivo de pacificar y unir todo el territorio. Entretanto, el gobierno no podía resolver los problemas planteados. La propuesta alternativa de Artigas, los planes de San Martín para la reconquista de Chile, los conflictos con Güemes y las invasiones portuguesas a la Banda Oriental. Tras una serie de medidas y después de arduas discusiones acerca de la forma de gobierno, en el Congreso de Tucumán se distinguen tres grandes posturas. Los diputados centralistas, parte de los de Buenos Aires, Cuyo y algunas provincias del interior, los localistas, encabezados por los cordobeses, los provincianos y algunos porteños, y los diputados altos peruanos que procuraban establecer un régimen centralista pero libre de la influencia de Buenos Aires. En 1816, el 9 de julio, a pedido del diputado jujeño Teodoro Sánchez de Bustamante, se discutió el proyecto de declaración de la independencia. Después de 3 meses y medio de sesiones, el Congreso proclamó este día la existencia de una nueva nación libre e independiente de España u otras naciones, las Provincias Unidas de Sudamérica. El diputado sanjuanino Francisco Narciso de la Prida preguntó: ¿queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli? Todos los diputados contestaron afirmativamente. De inmediato se elaboró el acta de la emancipación que se tradujo al aymara, al quechua y al guaraní. En la historia existen fechas que nos permiten pensar nuestros orígenes y estrechar aún más los lazos fraternos. Para el pueblo argentino, el 9 de julio es una de esas fechas donde podemos decir ¡viva la patria! ¡Viva la independencia!
Hace 205 años, 29 diputados se reunieron en San Miguel de Tucumán para concluir el proceso emancipador comenzado en mayo de 1810 y sucedido por las guerras de la independencia. De los 34 elegidos para el inicio de las negociaciones entre provincias el 24 de marzo de 1816, solo se pusieron de acuerdo 29 en julio de ese mismo año. ¿Por qué sucedió en Tucumán y no en Buenos Aires como en 1810? Desde los comienzos de la colonia, San Miguel de Tucumán ha sido una ciudad importante. Era el paso obligado en la ruta que comunicaba el Potosí con el puerto de Buenos Aires. Como en la región abundaba la madera, la ciudad se hizo famosa por la fabricación de carretas de excelente calidad. También se producían ponchos, frazadas y fajas que tejedoras indígenas realizaban con antiguas técnicas en talleres, utilizando tinturas vegetales de la zona. La guerra había afectado la economía y la política de esa ciudad virreinal, y el enojo por las decisiones políticas de la élite de Buenos Aires llevó a un acuerdo en el interior por trasladar la sede del Congreso Constituyente a Tucumán. ¿Qué pasaba en el territorio en ese momento? Una expedición realista amenazaba continuamente el norte de nuestro actual país. Las revoluciones perdían batalla en México, Venezuela y Chile. Portugal amenazaba la banda oriental, hoy Uruguay, y Artigas proponía otra forma de organización para las provincias del litoral. Por ese motivo, a las 10 de la noche había que suspender las actividades. No se podía circular por las calles, ni tampoco dejar ninguna lámpara encendida. El contexto bélico hacía de la ciudad un lugar peligroso. A las 10 en punto, Tucumán quedaba a oscuras. ¿Y qué pasaba en el contexto internacional? El contexto internacional en el que esto ocurría era complejo también. El reino de España, liberado de los franceses, con el rey Fernando VII de nuevo en el trono, y se predispone a recuperar los territorios americanos que estaban en manos de los revolucionarios. En 1816 convergieron dos hechos fundamentales para la historia nacional. La organización final del Plan Continental del general José de San Martín, que sería el garante de esta independencia y la llevaría más allá de las Provincias Unidas, pues muchas personas, como San Martín, pensaban que si no se liberaba toda Sudamérica, nuestra independencia no duraría mucho. Y la Declaración de la Independencia en la actualmente llamada Casa Histórica de Tucumán. El 9 de julio de ese año, los representantes firmaron la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, junto a la afirmación de la voluntad de invertirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y de toda otra dominación extranjera. De este modo, después del proceso político iniciado con la Revolución de Mayo de 1810, se asumió por primera vez una manifiesta voluntad de emancipación. El acta fue escrita en español y traducida al quechua, aymara y guaraní, los pueblos que pelearon con los criollos por la independencia de América. ¿Cómo se ve la Casa de Tucumán? ¿Se parece a la nuestra? La Casa Histórica de la Independencia se construyó en 1760. Perteneció a una importante familia local, la de Francisca Bazán, esposa de Miguel Laguna. Era una casa con varias habitaciones, patios que las conectaban, y su único ornamento eran unas columnas salmónicas ubicadas a los costados de la puerta principal. Después de ser sede del Congreso donde se declaró la independencia, fue alquilada para la imprenta del Ejército, el Servicio de Telégrafo y el Juzgado Federal. En 1869, el fotógrafo Ángel Paganelli, que visitaba la ciudad de San Miguel de Tucumán, registró el deterioro del edificio a solicitud de un grupo de vecinos para llamar la atención de las autoridades en pos de la conservación. En 1904, el gobierno la restauró, pero debido a su pésimo estado, tuvo que demoler gran parte de la vieja casa. La única parte que fue salvada fue el Salón de la Jura de la Independencia. La reconstrucción intentó ajustarse al máximo en cada detalle del edificio original utilizado, incluso los mismos tipos de ladrillos, tejas y baldosas, y en 1941 fue declarada monumento histórico. Actualmente funciona como museo y es centro tradicional de los festejos de la Declaración de la Independencia. Una revolución por la libertad y la independencia. Entre 1810 y 1816 ocurrieron cambios en el Río de la Plata, la Revolución de Mayo y la Declaración de la Independencia en Tucumán.
Estos cambios pusieron fin a la época de la dominación colonial española en la región. No fueron tiempos fáciles, hubo muchas dudas, discusiones, enfrentamientos y guerras. Muchos hombres y mujeres trabajaron para que triunfara y sea posible la revolución, que nos permitiera tener un gobierno propio, conformar una patria justa, libre y soberana para todas y todos sus habitantes. Las mujeres tuvieron un rol muy importante en esta lucha. Sin embargo, sus acciones fueron invisibilizadas por gran parte de los historiadores que durante décadas no dejaron entrever los aportes de las mujeres en la lucha por la soberanía de nuestro país, las cuales acompañaron en todo momento de una forma u otra a nuestros soldados gauchos y líderes de esta gesta. Se destacaron mujeres de todas las clases sociales. Hubo mujeres que salieron a guerrear, otras permanecieron en sus hogares, pero obsequiaron bienes y vituallas para las tropas patriotas. Muchas cosieron los uniformes, banderas, siguieron al ejército, cocinaron y curaron a los heridos. Las mujeres tuvieron un papel muy importante y merecen recibir su homenaje. A continuación, presentaremos algunas de ellas con el objetivo de reivindicar, visibilizar, homenajear a las mujeres de la patria que fueron invisibilizadas por una sociedad patriarcal, la cual mostraba a la mujer como parte de una imagen vacía en algún libro de historia. Acerca de Juana Manuela Gorriti. No es posible pensar las efemérides sin considerar el lugar de las mujeres en la historia argentina. La Declaración de la Independencia nos permite así recuperar historias como la de Juana Manuela Gorriti. Desarrolló uno de los actos más independientes: tomar la palabra y desarrollarla en una escritura autónoma. Su historia nos describe cómo una mujer pudo conquistar para sí y para otras mujeres una voz autónoma, o en las letras argentinas, un espacio que a lo largo del siglo XIX y buena parte del siglo XX estuvo predominantemente ocupado por los hombres. La historia de Juana Manuela Gorriti ofrece una respuesta novedosa a algunas de las preguntas que planteó el proceso independentista. ¿Qué significaba la independencia para las mujeres si en las condiciones de esa nueva sociedad que surgía en las primeras décadas del siglo XIX eran libres, pero a la vez dependían de sus padres y esposos? Juana nació en Rosario de la Frontera, provincia de Salta. No hay acuerdo sobre la fecha precisa del nacimiento. Hay quienes la sitúan el 15 de junio de 1816 y quienes el mismo día, pero de 1818. Formó parte de una familia protagonista en las luchas por la independencia. Era hija de José Ignacio Gorriti, representante por Salta en el Congreso de Tucumán de 1816 y luego gobernador de esta provincia. También lo fue su tío, Juan Ignacio Gorriti, quien además había representado a Salta en la Junta Grande de 1811. Por otra parte, su familia mantuvo estrechos vínculos políticos con Martín Miguel de Güemes. Juana Manuela Gorriti generó diversas iniciativas que habilitaron nuevos espacios para las mujeres. En Lima y en Buenos Aires organizó tertulias en las que las invitaba a ilustrarse y a escribir, aceptaba. Incluso fomentaba que las mujeres asistieran a estos espacios con sus hijos e hijas. Como escritora, se encargó de promover un público lector femenino y editó revistas junto a otras mujeres. Fue la primera mujer novelista que escribió relatos sobre mujeres destacadas en la historia argentina y sudamericana, como lo fue Juana Zurduy. En sus textos literarios, las mujeres ganan protagonismo, y no solo las integrantes de las familias patricias, sino también las de los pueblos originarios. Muchos de sus relatos cuentan la historia de mujeres asesinadas por hombres, mostrando de este modo una dimensión social de la violencia que no siempre fue incluida en las reconstrucciones de la época. Aunque su familia era de extracción unitaria, las mujeres federales ocupan el centro de la escena en varios de sus escritos, como sucede en La hija del mazorquero. Una de sus mayores audaces fue escribir sobre aquello que estaba autorizado solo para los hombres, los conflictos políticos y el drama de la historia argentina.
La biografía de Gorriti nos permite comprender que la independencia, además de declararse, tuvo que ser conquistada y reafirmada día tras día. En este sentido, Juana Manuela Gorriti abrió caminos, no solo para las mujeres de su tiempo, sino también para las futuras. Reconstruir su historia supone, entonces, retomar la discusión sobre los textos y libros que visibilizan nuestra propia historia. Su biografía asume una significación histórica singular, pues se trata de una escritora mujer y sudamericana, que tiene que hacerse un lugar en la llamada República de las Letras. Su nombre forma parte de una tradición selectiva, que la recupera tanto escritora, que inició un camino en el mundo de las letras en un contexto político complejo. Su historia nos permite pensar los efectos de la Declaración de Independencia en uno de los actos más radicales que habilitó este acontecimiento, una mujer sudamericana que puede escribir la patria. Acerca de María Loreto Sánchez de Peón Frías y Juana Moro. María Loreto y Juana Moro dirigieron a un grupo de distinguidas damas, sus amigas de mayor confianza, entre las que se hallaban Petrona Arias y Juana Torino, entre otras valientes. A partir del trabajo cooperativo, doña María Loreto y Juana Moro secretamente pasaron a ser las jefas de inteligencia de la vanguardia del Ejército del Norte y como tal autoras de un plan continental de bomberas que fue aprobado y autorizado por el general Güemes. Para cumplir con ello, se contactaron con otros patriotas del norte como Antonio Álvarez de Arenales y Juana Azurduy de Padilla. Eran ayudadas por sus hijos pequeños y sus criados para espiar al enemigo realista e informaban a los patriotas. Aprovechando su sociabilidad y afición a las fiestas, se disfrazaban, ocultaban papeles entre sus faldas, montaban a caballo y recorrían largas distancias para obtener información y transmitírsela al ejército patriota. Se organizaban para anticiparse a los planes del enemigo. Juana Moro espiaba montada a caballo los movimientos del enemigo por un territorio que solo ella conocía. Las llegaron a apresar y la obligaron a cargar cadenas e incluso fue detenida y tapiada de su casa. Pero sobrevivió al salir unos días más tarde, gracias a la ayuda de unos vecinos. Los invitamos a recordar nuestra historia y a tomar conciencia de aquellas decisiones puestas en juego por valientes mujeres y hombres. Eso para repensar qué clase de país queremos. Más allá de eso, cuídate y cuida al otro. Son tiempos difíciles, pero juntos podemos seguir cuidándonos. ¡Feliz Día de la Independencia! En 1816, el contexto internacional era sumamente complejo. España se había liberado de los franceses, el rey Fernando VII había vuelto al trono y se predisponía a recuperar los territorios americanos que estaban en manos de los revolucionarios. El ejército realista comenzó a avanzar victoriosamente por toda la región, derrotando a una parte de los movimientos independistas americanos. Ante la difícil situación, las Provincias Unidas se juntaron para decidir qué hacer. El Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas en Sudamérica se reunió en San Miguel de Tucumán para limar asperezas entre Buenos Aires y las provincias, cuyas relaciones estaban deterioradas. El 24 de marzo de 1816 se inauguraron las sesiones del Congreso y el 9 de julio de 1816 se firmó el Acta de Independencia, que declaraba solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueran despojadas e investirse del alto carácter de nación independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Pero, ¿por qué Tucumán fue elegida como sede del encuentro? Esto fue así porque la ciudad de Tucumán estaba ubicada en el centro del virreinato y porque las provincias se negaban a que Buenos Aires fuera otra vez la única protagonista de un hecho que las afectaba a todas. En aquel entonces, San Miguel de Tucumán era una pequeña ciudad de 12 manzanas.
Desde lejos podían verse las torres de las 4 iglesias y del cabildo. Los tucumanos, unos pocos miles por entonces, tenían una vida tranquila que se animaba al mediodía, cuando el centro se poblaba de carretas, vendedores ambulantes y gente que iba y venía entre las pulperías y las tiendas. No faltaba el azúcar para el mate, ni tampoco algún cantor que animara a la gente con una zamba. Por las noches había tertulias como en Buenos Aires, pero a las 10 el toque de queda les recordaba a todos que estaban en zona de guerra y que había que refugiarse en las casas. El Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas funcionó en la casa de una importante familia local. La Casa Histórica de Tucumán se construyó en la década de 1760 por el comerciante Diego Bazán y Figueroa, para ser entregada como dote al matrimonio de su hija Francisca Bazán, esposa del español peninsular Miguel Laguna. En la época de la Revolución de Mayo, la casa pertenecía a sus descendientes y era ocupada por Pedro Antonio de Zavalia, casado con Gertrudis Laguna de Bardazán. Contaba con varias habitaciones, patios que conectaban, y su único ornamento eran unas columnas salomónicas ubicadas a los costados de la puerta principal. No ha quedado registro de la fecha en que la casa fue alquilada por el gobierno revolucionario, que la ocupó como cuartel para oficiales y tropa. Permanecía en manos del Estado en concepto de alquiler cuando fue asignada para las sesiones. Después de ser sede del Congreso donde se declaró la independencia, fue alquilada para la imprenta del Ejército, el Servicio de Telégrafo y el Juzgado Federal. En 1869, el fotógrafo Ángel Paganelli, que visitaba la ciudad de San Miguel de Tucumán, registró el deterioro del edificio a solicitud de un grupo de vecinos para llamar la atención de las autoridades en pos de la conservación. En 1904, el gobierno la restauró, pero debido a su pésimo estado, tuvo que demoler gran parte de la vieja casa. La única parte que fue salvada fue el Salón de la Jura de la Independencia. La reconstrucción intentó ajustarse al máximo en cada detalle del edificio original, utilizando incluso los mismos tipos de ladrillos, tejas y baldosas. En 1941 fue declarada monumento histórico. Actualmente funciona como museo y es centro tradicional de los festejos por la Declaración de la Independencia. Allí, cada día 9, el Liceo Militar General Araoz de la Madrid realiza el revelo de guardia en el Museo de la Casa Histórica de la Independencia, con la intención de resaltar las tradiciones de nuestro pasado. Los soldados del Liceo Militar, con el uniforme del Regimiento de Infantería de Montaña 10 y acompañados por la banda militar Sargento I Pedro Bustamante del Instituto, realizan esta ceremonia. De esta forma, el ejército argentino, junto al pueblo tucumano, recuerdan el pasado y mantienen la honesta tarea de custodiar la histórica vivienda donde se juró y se proclamó nuestra independencia aquel 9 de julio de 1816. La existencia de un monumento, la conservación de un patrimonio o el sostenimiento de un sitio histórico tiene sus razones. Ser elemento expresivo de la cultura de generaciones pasadas, dejar testimonio del motivo que llevó a su construcción o realización, del hecho histórico o del carácter del personaje que representa. Expresar la identidad de un sitio cultural o natural, formar junto con la historia un panorama completo de un periodo de la vida de la humanidad, ser motivo de orgullo o incremento del sentido de permanencia de la comunidad donde está inserto, etc. Las casas de acuerdos, como en este caso, son viviendas históricas en las que se ha firmado alguna clase de convención o acuerdo relevante para la historia de una nación. Allí se ha firmado un acuerdo de límites, de fin de acciones bélicas, de acuerdos políticos, sociales o militares. No siempre eran viviendas de personajes famosos o próceres, pero funcionan como testimonio del sitio donde se alcanzó alguna clase de convención de común acuerdo. En general, lo más destacado es el acuerdo en sí, pero el sitio sirve para conmemorar el espacio físico donde se alcanzó el convenio. Monumentos y edificios de relevancia copan los centros de muchos núcleos urbanos, fiel reflejo de un pasado, una historia y una tradición digna de conservar.
El tiempo que pasa tiene una perdurabilidad que está presente en sus testimonios. Ahora bien, ¿cómo conservamos la casa como símbolo? En un principio, la casa solo contaba con algunos retratos de los congresales de 1816, la mesa de la jura y el sillón de la presidencia del Congreso. Donaciones del Estado y de particulares van a dotarla de un variado patrimonio integrado por mobiliario, cuadros de temática religiosa y retratos, vajillas, armas y diversas piezas que abarcan cronológicamente los siglos XVIII y XIX. Para la sociedad tucumana, la casa fue el destino de objetos de valor histórico, sobre todo del periodo post-revolucionario. De las más de 650 piezas que conforman el patrimonio del museo, solo unas 50 tienen directa vinculación con el Congreso de 1816. En la década de 1980 se incorporó la Biblioteca Tucumana, colección de fuentes de la historia de Tucumán, origen de la biblioteca del museo. Luego se crearon el archivo de documentos, la fototeca y el archivo periodístico. El museo consta de 9 salas de exposiciones, en las que se exhiben muebles y vestuario de la época, una reproducción ajustada a la disposición del mobiliario durante las deliberaciones, mapas y cuadros, una reproducción de la edición manuscrita del Acta de la Independencia y una reproducción de la edición impresa, en castellano y aymara. También se exhibe una galería con los miembros del Congreso. El edificio actual está formado por 2 cuerpos principales que rodean el primer patio. El primer cuerpo incluye la fachada, el zaguán y 2 salones, uno a cada lado de la entrada. A los costados del primer patio hay 2 cuadros del lado norte y 2 del lado sur. A continuación, se encuentra el segundo cuerpo principal, dividido en 3 salas. La mayor es la de las sesiones del Congreso y la única que se conserva del edificio original. También contiene el gran candil y la mesa que presidieron las sesiones del mismo. Las sillas que acompañan a la mesa datan aproximadamente de la fecha de la Declaración de la Independencia. A continuación sigue el segundo patio o patio del aljibe, que contiene ejemplares de varios árboles de la región. En ambos costados tiene algunas habitaciones menores. Un tercer patio incluye una última sala, la galería de homenajes en el lado norte, y el amplio patio de los sobrerelieves y el mástil. Esta casa, donde los congresales debatieron y sancionaron la independencia, hoy forma parte de nuestro patrimonio cultural y nos abrió sus puertas y el corazón para que acunara nuestra historia como país. Hoy debemos dejar impregnar nuestros recuerdos con sensaciones y olores y rememorar aquel glorioso día en el que una casa, muy parecida a otras, pasó a la historia nada más y nada menos que por ser allí donde se declaró nuestra independencia. Ser el lugar donde un grupo de personas que representaban a las provincias de nuestro país se reunieron para declarar la independencia argentina. Ahora compartiremos algunas palabras de nuestro director Juan Skarlovnik. Muy buenas noches a toda la comunidad educativa parroquial de Nuestra Señora del Buen Viaje y en especial a toda la comunidad del nivel superior. Hoy celebramos otro 9 de julio más en nuestra querida Argentina, en donde recordamos a aquellos hombres y mujeres de 1816 que reunidos en Tucumán decidieron enfrentarse al mundo de una manera contundente, anunciándose libres ante el poder opresor de ese momento. Bueno, gracias a esos hombres y mujeres de aquella época, hoy podemos decir que somos una nación libre, independiente, que se planta en el mundo para los demás de una manera generosa, de una manera abierta y de una manera esperanzadora. Esa libertad que ellos lograron cosechar
y que nosotros seguimos cultivando hacia adelante, logra en nosotros tener un país abierto a todos los hombres de buena voluntad que quieran habitarlo y quieran compartir nuestro destino. Ojalá que cada día que pase seamos más abiertos, más solidarios y también seamos capaces de generar mayor libertad para todos, para nuestros niños, para nuestras niñas, para todos los hombres y mujeres que quieran estar y quieran habitar nuestro suelo. Que la Virgen nos acompañe y que tengamos todos un hermoso Día de la Patria en familia. Muchas gracias. Invitamos al Padre Martín a compartirnos las palabras finales de esta gran celebración. A toda nuestra comunidad parroquial educativa del nivel primario, secundario y terciario, a todas las familias, a todos los chicos y chicas que integran en este tiempo nuestra escuela. Una vez más, un día de la independencia. Ser libre es la condición de quien tiene libertad. Libertad es algo que el sueño humano alimenta, que no hay nadie que lo explique ni nadie que no lo entienda, decía hace muchos años un poeta. Y desde ahí, justamente sacando desde lo más profundo de nuestro ser esa libertad con la que Dios nos ha creado, es que hoy queremos también pedirle a Él por nuestra patria, por nuestra vida, por la vida de cada argentino, particularmente de aquellos que están padeciendo. Si hay algo que hemos aprendido en todo este tiempo es a estar unidos. Por eso, unidos queremos festejar este Día de la Patria, ¿sí? dando las gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros y por la vida de nuestro país. Y lo hacemos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a esa madre, que es madre de todos, que es nuestra madre del buen viaje, le decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que Dios haga siempre de esta tierra y de nuestros corazones libertad y ser soberanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.